El sobre llegó 2 días antes de la fiesta. Era grueso. De color crema. Impreso en una fuente serif que se esforzaba demasiado por parecer distinguida. El remitente no llevaba el nombre de mi madre. Solo ponía familia Vargas. Sin calidez. Sin una sola palabra manuscrita. Solo una línea seca: estás invitada a la celebración del 95º cumpleaños de don Emilio Vargas. Reunión formal en el jardín. Se ruega asistencia. Ni nos encantaría verte. Ni el abuelo pregunta por ti. Solo fecha. Hora y la clara insinuación de que, si de verdad querías a tu abuelo, allí estarías. La sostuve sobre el fregadero de la cocina un minuto entero antes de dejarla en la encimera. Diego. Mi marido. Leía correos en la tablet mientras sorbía un café ya tibio. No dije nada al principio. Solo me quedé allí parada. Al final levantó la vista. ¿Estás bien? Le deslicé la tarjeta sin abrir la boca. La leyó. Su rostro no cambió ni un milímetro. Por fin la enviaron. 2 días antes, murmuré. Llevan meses planeándolo y a mí me avisan como a una prima lejana que vive en Barcelona. ¿Vives en Barcelona? No seas gracioso. Cerró la tablet. ¿Vas a ir? No respondí. No porque dudara, sino porque odiaba que la respuesta siempre hubiera sido sí. Ellos sabían que iría. Por culpa. Por una lealtad que aún latía bajo la piel. Por esa esperanza tonta de que, tal vez esta vez, todo sería distinto. No tienes por qué, dijo el bajito. Pero iré. No por ellos. Por él. Al día siguiente volamos a Madrid y luego cogimos el coche hacia Segovia. El trayecto fue silencioso. De esos silencios que te vibran dentro de los huesos. Los árboles ardían en tonos dorados y rojizos a lo largo de la carretera como si el mundo se quemara con educación. Miraba las señales pasar borrosas. Intentando no contar cuántos años hacía que no pisaba aquella casa. 7. Puede que 8. El tiempo se vuelve extraño cuando dejas de estar incluida. Diego llevaba una mano en el volante y la otra descansando ligera en mi rodilla. Estás muy callada. ¿Qué quieres que diga? Pues lo que estás pensando. Pienso que debería haber mandado una postal. De esas de que te mejores y nada más. No sonrió. Solo asintió como si lo entendiera. Siempre entiende. La casa parecía la misma desde fuera, persianas blancas. Porche envolvente. El viejo roble que el abuelo plantó todavía haciendo guardia. Pero en cuanto entramos, supe que todo había cambiado. Los sillones de cuero gastado habían desaparecido. Los suelos ya no crujían. Todo olía a pintura fresca y limón. Frío. Estéril. Los invitados pululaban con copas de cava y pinchos de jamón. Alguien me puso una copa de cava en la mano sin preguntar. No la probé. Diego me apretó la mano y escaneó la sala como un guardaespaldas. Me acerqué a la mesa de bienvenida. Medio esperando ver algo familiar, una foto antigua. Su sillón favorito arrinconado. En cambio, lo vi. Señor. Sofía V. escrito en cursiva delicada sobre una tarjetita. Habían equivocado mi nombre o, peor, ni siquiera les importaba. Nadie se fijó cuando le di la vuelta y la guardé en el bolso. Nadie levantó la vista cuando deambulé por el borde de la fiesta, fingiendo admirar los farolillos. La puerta del antiguo taller del abuelo estaba cerrada. Me quedé delante más tiempo del debido, dudando si abrirla. Cuando por fin lo hice, no encontré olor a serrín ni proyectos de madera a medio terminar. Ahora era una sala de catas de vino. Mostradores elegantes. Estanterías de cristal. Una nevera zumbando con botellas seleccionadas.
Habían asfaltado su legado con Rioja Reserva. Una voz fría a mi espalda. ¿Puedo ayudarte en algo? Me giré. Mi hermana Victoria. Con un vestido beige y perlas que probablemente costaban más que todo mi equipaje. Solo miraba. Pues esto no es la ruta turística. Los invitados deben quedarse en el jardín. ¿Invitados? Sonreí con los labios apretos y pasé de largo. De vuelta fuera. Crucé un grupo de primos enfrascados en conversación. Uno levantó la vista. Asintió educadamente y volvió a su historia sin pausa. Una mujer que no reconocí me preguntó si era la acompañante de Diego. No la corregí. Carmen. Mi madre. Me encontró cerca de la mesa de refrescos. Me dio 2 besos al aire y susurró. ¿Qué cara de cansada traes? La vida en Barcelona te está pasando factura. Su sonrisa no llegó a los ojos. No respondí. No tenía fuerzas. Prueba el rosado, añadió. Cogiendo una copa de una bandeja. Es ecológico. La vi desaparecer entre la gente. Riendo por algo que decía un vecino como si yo fuera una sombra que acababa de atravesar. El sol empezaba a bajar cuando me acerqué a la puerta trasera. El murmullo de voces y copas se fue apagando. Me quedé sola junto al seto. Intentando recordar la última vez que me había sentido bienvenida en aquella casa. Entonces llegó la voz. Llevan meses planeando esto y ni siquiera se suponía que vinieras. Me giré bruscamente. No había nadie. Solo el susurro de las hojas y el sonido de la fuente. Luego Diego apareció a mi lado. ¿Quién ha dicho eso? Pregunté. Con la voz entrecortada. No contestó. Solo se acercó y susurró. Actúa con normalidad. Lo repitió apenas más alto que un suspiro. Pero en su voz no había calma. Solo precisión. La de quien ha visto demasiado y habla poco. Me volví hacia él. Por un segundo. Quise preguntarle si bromeaba. Su expresión me detuvo. ¿Tranquila? ¿Controlada? ¿Vigilante? Pero debajo de todo eso. Algo afilado como acero. Esa mirada que solo sacaba cuando una palabra equivocada podía costarte más que la dignidad. ¿De qué hablas? Pregunté en voz baja. Forzando una sonrisa tensa para un invitado que pasaba. No respondió. Su mirada se dirigió a la silla de ruedas bajo la pérgola donde el hombre al que todos llamaban abuelo estaba sentado. Callado y sonriente. Seguí sus ojos y me quedé helada. El hombre me miraba de frente. La gente lo rodeaba. Riendo. Contando anécdotas a las que él no reaccionaba. Y allí estaba. Asintiendo educadamente. Parpadeando como un metrónomo. Levanté la mano. Sin dramatismo. Sin desesperación. Solo un simple saludo. Un reconocimiento entre 2 personas que antes lo compartían todo. Me miró y no parpadeó. Ni una sola vez. Sus ojos pasaron sobre mí como si fuera otra invitada que no conseguía ubicar. No la nieta a la que tallaba juguetes de madera. No la que recibía billetes de 20 euros por correo con notas que decían no se lo digas a tu madre. No era confusión. No era vejez. Era ausencia. Sus ojos estaban vacíos. El estómago se me revolvió. Aún así. Me dije, quizá solo sea un mal momento. Quizá esté cansado. Quizá no me oyó. Quizá estoy exagerando. Pero la quietud del cuerpo de Diego a mi lado me hizo dudar de mis propios instintos. Así no te miraba antes, dijo en voz baja y plana. Me volví hacia él. ¿En qué? Tiene 95 años. Parpadeaba distinto, murmuró. Más lento. Fruncía el ceño cuando no reconocía a alguien. Este tipo parpadea como un reloj.
Perfectamente cronometrado. No hay tensión en su cara. ¿Ninguna? Forcé una risa. Estás exagerando de verdad. Sus manos tampoco se mueven. Ni un solo tic. Miré otra vez. Tenía razón. Era esa quietud que aprendes a notar cuando has visto mentir a suficiente gente. Tragué saliva. ¿Crees que alguien está fingiendo ser? Me cortó con una mirada. Coge tu bolso. Sonríe. Actúa con normalidad. Parpadeé. Me estás asustando. Hablo en serio. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No asintió. No parpadeó. Solo siguió mirando al hombre. Y lo más extraño fue que yo también empecé a mirar. De verdad. Aquellas no eran las orejas del abuelo. Aquella no era su postura. Aquel no era su chaleco de punto. Al abuelo odiaba los cuadros escoceses. Siempre bromeaba diciendo que eran el estampado de los hombres que querían parecer interesantes pero tenían miedo del color de verdad. Y ahí estaba aquel hombre. Rígido con su arguile. Rodeado de familiares que yo no conocía. Escuchando una lista de jazz que el abuelo habría llamado música de sala de espera del dentista. Un peso se instaló en mi pecho y los dedos me empezaron a temblar. No de pánico, sino de cálculo. Me volví hacia Diego. Necesito entrar un momento. A por una cosa. Asintió levemente. Sonríe al salir. ¿Lo hice? Pasé junto a un grupo de invitados. Reí por un chiste que no oí. Entré en la cocina y caminé con calma por el pasillo hasta la habitación de invitados que nos habían asignado. En cuanto cerré la puerta, mi cuerpo se movió más rápido que mis pensamientos. Abrí la maleta. Cogí lo esencial. Cerré la cremallera de un tirón. Las manos me sudaban. La respiración era corta. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿De verdad creía esto? Si se equivoca. Me susurré. Va a ser tan vergonzoso, pero si tiene razón. No terminé la frase. Bajé las escaleras como si nada. La casa estaba tranquila en sus rincones. Aunque el jardín bullía de charla. Pasé junto a Carmen junto a la ponchera. Reía demasiado alto. Demasiado afilado. Victoria estaba en un círculo de viejos amigos contando no sé qué sobre fincas en Segovia. Nadie se fijó cuando salí por la puerta principal. El sol ya estaba más bajo. El camino de entrada estaba en sombra. Diego esperaba junto a la puerta del copiloto del coche de alquiler. Una mano en el tirador. La otra en la cadera. Como posando para un anuncio de paciencia. Me acerqué con el bolso al hombro. Abrió la puerta. Subí. Cerró. Luego se volvió hacia mí. Sin el menor dramatismo. Dijo: «Ese no es tu abuelo». El aire dentro del coche se volvió denso. Como el momento antes de la tormenta cuando la presión sube pero el cielo aún no se ha roto. Diego se quedó callado en el asiento del conductor. Las manos en el volante pero sin apretar. Yo miraba al frente. Sin ver los árboles ni el camino. Solo el bucle de aquellos ojos pasando sobre mí como si fuera invisible. No entiendo, susurré. Esto no tiene sentido. La voz me temblaba. Pero no era miedo. Era un desmoronamiento. Mi cerebro retrocedía. Agarrándose a recuerdos. Intentando anclarse en algo que siempre había sido verdad. La voz del abuelo llamándome chiquilla. Su mano. Siempre cálida. Siempre firme. Sujetando la mía después de mi recital de piano. Como olía a cedro y al café sin azúcar que tomaba. Aquel hombre en la silla no tenía nada de eso. Solo una cáscara con chaleco de punto. Parpadeando como si esperara que terminara la escena. Solo necesito 5 minutos, dije por fin.
volviéndome hacia Diego. Dejé el jersey arriba. No discutió. Solo asintió. Desbloqueó las puertas y dijo: «Ten cuidado». Bajé y caminé de vuelta hacia la casa con una calma que no era mía. Mi cuerpo se movía porque tenía que hacerlo. El resto de mí seguía en el asiento del copiloto, congelado en una pregunta que no sabía cómo formular. Dentro. La casa bullía de risas falsas y tintineo de copas. Nadie se fijó cuando pasé junto a la cocina. Subí directamente la escalera que conocía de memoria, la que el abuelo llamaba la subida de pensar. Su estudio estaba al final del pasillo. No había cambiado del todo. El papel pintado era nuevo. Las cortinas distintas. Pero el pesado escritorio seguía junto a la ventana y la vieja estantería se inclinaba ligeramente a la izquierda. Como siempre. Pasé los dedos por el borde del escritorio. La superficie estaba recién pulida. Pero aún se notaba la leve marca donde apoyaba la pluma. Abrí el cajón central. Vacío. El siguiente también. Pero el tercero de la izquierda crujió al tirar. Algo se había atascado al fondo. Metí la mano y mis dedos rozaron papel. Un sobre amarillento. Mi nombre escrito con una letra que reconocería en cualquier sitio. La del abuelo. La tinta un poco corrida. Como si hubiera apretado demasiado la pluma. Sin sello. Sin lacre. Solo una carta destinada a ser leída pero nunca enviada. La fecha, 2 años atrás. Me quedé allí sin poder respirar. 2 años. 2 años de silencio. 2 años de mensajes sin respuesta. 2 años de que me dijeran que estaba cansado. Durmiendo o no se encontraba para hablar. Abrí la carta. Lucía. Siempre has sido mi brújula. Hacías preguntas incluso cuando era más fácil callar. Si algo me pasa y no oyes nada, no pienses que es porque no me importabas. Eso no soy yo. Si te cierran la puerta, no es culpa tuya. Es de ellos y ellos lo saben. La mano me temblaba. El papel parecía demasiado suave. Demasiado ligero para el peso que llevaba. Bajé las escaleras despacio. La carta bien sujeta en la mano. En el salón. Carmen hablaba con 2 vecinos que no reconocí. Sonriendo como si nada en el mundo estuviera mal. Me planté en el umbral hasta que me vio. Su rostro se alteró. Solo un segundo. ¿Qué es eso?, preguntó. Tono frío. Le tendí la carta. La leyó rápido y luego soltó una risa corta y seca. Escribió de todo aquellos últimos meses. La mitad del tiempo pensaba que eras la enfermera. Probablemente creyó que escribía a otra persona. La miré fijamente. ¿Ahora hasta mis recuerdos son sospechosos? Levantó el papel. Lucía. Por favor. Estaba confundido. No, dije más alto de lo que pretendía. Estaba claro. La carta estaba clara. No montes un numerito, espetó, desapareciendo la sonrisa. Pero ya era un numerito. No porque yo hubiera levantado la voz, sino porque nadie más se movió. La habitación se congeló. No visiblemente, sino emocionalmente. Como si todos hubieran hecho pausa para ver qué haría yo a continuación. No grité. No lloré. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Diego estaba apoyado en el marco. Le di la carta. La leyó una vez. Luego otra. Eso no es confusión, dijo. Eso es claridad. Asentí. Pero no pude hablar. Nos quedamos en el porche juntos. El rumor bajo de la fiesta filtrándose por las ventanas a nuestra espalda. Sentí que había envejecido 10 años en 10 minutos.
Llevaban enterrándolo mucho antes de que muriera, dije en voz baja. Diego suspiró. Querían quitárselo de encima desde el momento en que te eligió a ti. Asentí más despacio. Mis pensamientos se movían como melaza. Pesados y atascados. El gaslighting funciona mejor con quien todavía quiere creer, añadió. Lo miré. No quería creer que fueran capaces. Pero lo creíste. Solo te faltaba la prueba. Nos dimos la vuelta para irnos. Justo cuando bajaba del porche. Una mujer que apenas reconocí, quizá la ama de llaves, me tocó el brazo. Solo quería decirte una cosa, susurró. Me detuve. Preguntaba por ti cada semana. El corazón se me paró. Y ellos mentían, dijo. Y ni siquiera lo hacían bien. Cuando volví a la fiesta. Todo seguía igual de pulido y hueco que cuando me fui. Las luces de cuerda brillaban sobre la pérgola como estrellas artificiales. Bañando con un tono cálido a gente que no me había mirado a los ojos en toda la tarde. Mis dedos se cerraron alrededor de la carta doblada en el bolso. Las manos ya no me temblaban. Pero el pecho era otra historia. Era como si estuviera conteniendo la respiración por algo que ni siquiera sabía nombrar. Un primo lejano que apenas reconocí estaba dando un brindis junto a la parrilla. Me abrí paso de vuelta a mi sitio, o más bien al sitio que me habían asignado. Estaba justo al lado de la mesa plegable donde el catering había apilado servilletas usadas y tenedores de plástico. Sin tarjetita con nombre. Sin detalle floral. Solo patas metálicas y vista al cubo de basura. Eché un vistazo al jardín. Todos los demás primos tenían silla con nombre. Hasta Beatriz. La que una vez entró en mi habitación a robarme el pintalabios. Tenía su nombre en cursiva sobre una tarjetita como si fuera mi Segovia. Me senté en silencio. Quitando una gota de agua que había salpicado de la copa de alguien sobre mi vestido. Mi madre hablaba animadamente al otro lado del jardín con alguien que apenas conocía. Diego volvió de la barra con 2 vasos de té frío y dejó uno a mi lado sin decir palabra. Sabía que era mejor no preguntar. Pasó un momento y me levanté. No dije nada a nadie. No necesitaba su permiso. Crucé el jardín. Sorteando pequeños grupos de familiares hablando de vacaciones y precios del metro cuadrado. Y me detuve cerca de la silla de ruedas. El abuelo, ¿no? El hombre, estaba inmóvil. Con la misma sonrisa insípida en la cara como un político que no habla el idioma. Me incliné ligeramente. Voz suave. Hola. Abuelo. Sus ojos no se movieron. Ni un parpadeo. Ni una arruga en las comisuras. Nada. Me acerqué más. De repente Victoria apareció de la nada. Me tocó el brazo como si guiara a una niña en dirección equivocada. Se agobia con facilidad, dijo. Voz dulce como miel envenenada. No hagamos de esto algo sobre ti. Miré su mano en mi antebrazo. La soltó. Ya tuviste tu momento, añadió en voz baja. Y luego sonrió dulcemente para un fotógrafo que pasaba. No me moví de inmediato. Él tampoco. O sea. El hombre en la silla. Sus ojos me atravesaban como si fuera un cristal y algo detrás de mí fuera más interesante. Me volví hacia el resto del grupo. Todos fingían no mirar. Ese silencio educado que llena un espacio cuando nadie quiere admitir que oyó lo que no debía. Por el rabillo del ojo vi a Carmen hacer un gesto vago con la mano. ¿Cariño? Siéntate. No estropeemos esto. ¿Vale? Tragué el ácido que tenía en la garganta y volví a mi silla plegable. Un paso más pesado que el otro. No hablé durante un rato. Ni siquiera con Diego. Me pasó el té. Lo sostuve sin beber. Se inclinó hacia mí y susurró. Podemos irnos. No necesitas quedarte para esto. No respondí inmediatamente. Mis ojos estaban fijos en Victoria.
riendo con alguien junto al bufé como si nada de esto fuera extraño. No, dije bajito. No hasta que sepa por qué me están castigando. Diego me estudió la cara. No discutió. Solo asintió. Mi mente retrocedió. Recital de piano en octavo. Toqué Debussy. El auditorio ni siquiera estaba medio lleno. Mamá dijo que tenía una cita y no podía venir. Pero el abuelo se sentó en primera fila. Aplaudió más fuerte que nadie. Me trajo flores de su jardín. Hacía años que no pensaba en eso. Ahora veía como una mujer que no conocía le besaba la mejilla. Él no reaccionó. Empezó el brindis. Victoria se puso cerca de los escalones traseros con una copa de algo rosa. Parecía regia. Compuesta. Como la esposa de un senador. Brindemos por la familia, empezó. Por la lealtad. Por el legado. La palabra legado me golpeó en el estómago mientras la gente murmuraba su acuerdo y chocaba copas. No me moví. Mis manos se cerraron con fuerza sobre los brazos de la silla. La madera se me clavó en las palmas. Me susurré a mí misma, entonces hablemos del legado. No necesitaba que nadie me diera un micrófono. No necesitaba ser el centro. Solo necesitaba dejar de pedir permiso para existir en mi propia sangre. El aplauso al brindis del mayor duró incómodamente. Unos pocos aplausos retrasados. Forzados. Me levanté en la parte trasera del jardín. Los ojos clavados en ella mientras levantaba su copa y recitaba palabras sobre legado como si vendiera fincas en vez de recuerdos. Cada sílaba estaba ensayada. Su sonrisa estirada justo lo suficiente para sugerir calidez sin llegar a darla nunca. Desvié la mirada. Allí. Bajo el toldo. Había una mesa improvisada de homenaje con fotos en blanco y negro del abuelo a lo largo de los años. Caminé hacia ella despacio. Los zapatos crujiendo suavemente sobre la grava. Un destello me llamó la atención. Una foto, sonreía con su chaqueta de franela. Sentado en el viejo banco fuera del taller. Pero algo fallaba. Las orejas. Me acerqué más. Los contornos no encajaban del todo. Las sombras alrededor de la oreja izquierda no coincidían con la luz de la imagen. Había un leve desenfoque en el borde del cuello. Como si alguien hubiera clonado píxeles torpemente sobre algo que no querían que se viera. Diego apareció a mi lado. Silencioso como siempre. Así no eran sus orejas, murmuró. Me giré despacio. ¿Perdón? Señaló la foto. La retocaron. Quien la montó usó un intercambio de caras o un compuesto. ¿Ves esta pixelación? Es un parche. Miré otra vez. Una vez que lo veías. Ya no podías dejar de verlo. Lo editaron, dije bajito. Como si fuera un borrador. Nos alejamos de la mesa. El rumor bajo de la fiesta presionando desde todos lados. Una mujer con perlas nos ofreció canapés. La rechacé con un gesto. Antes de que pudiera recuperar el aliento. Una voz me llamó desde el otro lado de la terraza. Lucía. Me giré. La señora Greer. Una de las viejas vecinas del abuelo. Vivía 3 casas más abajo durante más de 20 años. Llevaba andador con pelotas de tenis en las patas y un pañuelo de seda anudado bajo la barbilla. No había cambiado. No sabía que estabas en el pueblo, dijo amablemente. Pensé bueno. Pensé que ya habíamos celebrado esto. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Se inclinó un poco. En 2021 envié flores. Tu madre me dijo que ya nos habíamos despedido. Ceremonia íntima. Dijo que él no quería nada grande. La sangre se me heló. ¿Perdón? Pregunté. Más aliento que voz. La señora Greer parpadeó. Oh. Quizá me confundo.
Ya sabes cómo se mezcla el tiempo. Los años se funden. Pero no se confundía. Su tono era demasiado cuidadoso. Demasiado intencionado. Y yo ya no iba a fingir más. Me aparté de ella. El corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Las caras a mi alrededor se volvieron borrosas. Pasé junto al buffet. Junto a los centros de mesa. Hasta que encontré a Victoria hablando con un hombre en americana que claramente no le importaba nuestra familia. Pero adoraba nuestro vino. ¿Puedo preguntarte algo? La interrumpí. Se volvió despacio. ¿Ahora? Sí. Ahora. No esperé su respuesta. ¿Por qué quitaron el obituario del abuelo de Internet la misma semana que lo publicaron? Parpadeó. No sé de qué hablas. ¿Por qué dejó de llamarme por completo los últimos 2 años? No estoy segura de que sea algo que debamos. ¿Y las tarjetas de cumpleaños que envié? ¿Las leyó o acabaron en la misma basura que el plano que dibujó para mi estantería? El hombre de la americana se excusó discretamente. La voz de Victoria bajó. Siempre tienes que hacer todo sobre ti. Qué curioso, respondí. Porque todo esto ha sido un espectáculo protagonizado por ti. Detrás de mí las copas tintinearon. Los platos se movieron. La gente fingía no escuchar mientras claramente no hacía otra cosa. Carmen apareció a nuestro lado. Sonrisa afilada como siempre. Lucía. Ahora no. Aquí no. ¿Entonces cuándo? Pregunté. ¿Cuando terminéis de reescribirlo como alguien que solo se preocupaba por vuestra idea de legado? Entrecerró los ojos. Crees que estás haciendo algo valiente. Pero solo te estás avergonzando a ti misma. Sonreí. Pero no había nada suave en ello. No estoy aquí para que me quieran. Estoy aquí para recordaros que no era vuestro para manipularlo. Victoria me agarró del brazo. Me tiró ligeramente a un lado. Voz baja y venenosa. Siempre lo estropeas todo. No, dije con calma. Estropeo las mentiras. Hay una diferencia. Me volví hacia el centro del jardín. Diego esperaba. Sosteniendo el móvil en alto. La pantalla brillaba. Pausada en un fotograma que mostraba la cara del abuelo en una videollamada. ¿Real? Vivo. Hablando. Creo que es hora de que escuchen esto, dijo. Asentí una vez y di un paso atrás hacia la fiesta. No para un brindis. No para llamar la atención. Sino por la verdad. No necesitaba micrófono. Solo necesitaba que la verdad sonara más fuerte que las mentiras. En cuanto conecté el móvil al altavoz Bluetooth. El jazz se cortó a media nota. Las conversaciones bajaron a susurro. De esa forma en que la gente sabe que algo va mal pero aún no entiende qué. El silencio era limpio. De los que cortan. Entonces su voz llenó el jardín. La voz del abuelo. Cansada pero inconfundiblemente afilada. Decidle a Lucía, dijo en el vídeo. Haciendo una pausa para respirar. Ella sabrá qué hacer con todo. Confío en ella. Jadeos recorrieron la multitud. Alguien dejó caer un tenedor. Sentí cómo cambiaba la temperatura. La cara de mi madre se crispó una sola vez. La expresión de Victoria se aplanó. Diego estaba a mi lado. Sólido como siempre. Un dedo todavía en el volumen. Carmen se movió primero. Empezó a caminar hacia el altavoz. La boca ligeramente abierta como si fuera a objetar. Explicar. Descartar. Diego se interpuso en su camino. No dijo una palabra. No hacía falta. Di un paso atrás y dejé que el vídeo siguiera. El abuelo miró directamente a la cámara. Directamente a mí. Si dicen que cambié de opinión. Mienten. Si dicen que olvidé.
Mienten. Lo único que olvidé es cómo seguir callado. La multitud se quedó inmóvil. Hasta los niños dejaron de correr. Me moví hacia un lado. Móvil todavía en la mano. Y marqué. 112. ¿Cuál es su emergencia? Sí, dije con calma. Llamo desde una residencia privada durante una reunión familiar. Creo que alguien está suplantando a mi abuelo fallecido en su propia fiesta de 95 cumpleaños. Hubo un segundo de pausa. Señora, ¿puede repetir eso? Digo que alguien está suplantando a mi abuelo muerto. Silencio otra vez. ¿Está usted a salvo? Sí. Pero necesito que envíen a alguien. Esto no es una broma. Hay documentos. Una grabación y al menos 50 testigos. Estamos enviando agentes ahora. Quédese donde está. Colgué. Diego no habló. No hacía falta. Me giré justo cuando llegaron los agentes. De paisano pero inconfundibles por la postura. Calmados. Medidos. Uno se dirigió directamente a mí. ¿Es usted quien llamó? Sí. ¿Dónde está la persona que cree que está suplantando a su abuelo? Señalé hacia el hombre en la silla de ruedas. Todavía sonriendo. Todavía sin parpadear. Ahora rodeado por la cáscara hueca de una familia que ya no sabía cómo fingir. El agente se acercó. Señor. ¿Puede decirme quién es esta señora? Señaló hacia mí. El hombre parpadeó por fin y dijo tras una pausa. ¿Es Miranda? Un sonido salió de mi garganta. Algo entre risa y sollozo. No soy yo. La gente más cercana se removió. Un vecino susurró. ¿Qué está pasando? Pero nadie contestó. La cara de la gente no cambió. Gracias. Tendremos que hacerle unas preguntas más. El segundo agente se unió. Dirigiéndose de nuevo al hombre. Señor. ¿Puede mostrarme su identificación? No buscó nada. En cambio, se agitó. Su mano tembló. Se ajustó las gafas y éstas se deslizaron ligeramente, revelando el borde de algo artificial debajo. Un trozo de piel sintética. Quizá látex. Cubriendo donde debería haber una cicatriz. Miró hacia abajo y con manos temblorosas se quitó las gafas del todo. Debajo. La ilusión se rompió. No era el abuelo. Ni siquiera era de la familia. Di un paso atrás tragando bilis. La cara de Carmen palideció. Victoria parecía estar calculando cuánto se podía salvar todavía. ¿Quién es? Susurró alguien. Un actor pagado, dije. O algo peor. Los agentes empezaron a separar a la gente. Pidieron nombres. Relaciones. Como conocían al hombre de la silla. Victoria se aferró a términos legales. Carmen pasó a las lágrimas. Un primo preguntó si esto era un documental. Nadie contestó. Por fin. Uno de los agentes se volvió hacia Carmen y Victoria. Tendrán que acompañarnos. Carmen levantó la barbilla. Abogado. Por supuesto. Exhalé despacio y me volví hacia Diego. Ya me estaba mirando. Ojos firmes. Sonreí levemente. Ahora saben que nunca estuve loca. El patio olía a fruta demasiado madura y estrategia demasiado cocinada. Los agentes se movían con calma por el jardín, separando a la gente con esa delicadeza que decía que ya habían hecho esto antes. Los invitados sujetaban sus copas demasiado fuerte. Ya nadie reía. Me quedé cerca de la mesa de fotos. La del retrato retocado. Estaba allí como un atrezo de una obra que había durado demasiado. Carmen estaba al otro lado del césped hablando en voz baja con Victoria. Sus ojos no paraban de mirarme.
Calculando. Redirigiendo. Intentando salvar el control. Uno de los agentes llamó a Victoria. Caminó despacio. Espalda recta. Postura tensa. Le entregó un sobre grueso de su bolso. Este es el testamento final del abuelo, dijo. Voz medida. Firmado y notariado. Me nombra a mí y a mi madre como beneficiarias. Derechos plenos sobre la propiedad. Activos y el fideicomiso familiar. Di un paso adelante. Él me envió una copia firmada de su testamento hace 2 años. Me nombra a mí. El agente levantó una ceja. ¿Tiene ese documento? Saqué el mío del bolso. Doblado con cuidado. Los bordes suaves de tanto releerlo. Se lo entregué. Aceptó ambos y dijo. Los revisaremos para verificar su autenticidad. Diego. De pie a mi lado. Habló por primera vez en 15 minutos. El análisis grafológico no miente. Los labios de Carmen se apretaron. Ese fue el momento en que el aire cambió de verdad. El agente asintió a otro compañero que se llevó los documentos dentro. Murmullos recorrieron la gente detrás de nosotros. Sillas rasparon las piedras del patio mientras la gente se inclinaba para oír lo que no se decía en voz alta. Entonces un primo. Uno de los pocos que no había evitado mis ojos en todo el día. Preguntó. ¿Cuándo se supone que firmó ese otro? Señaló hacia la copia de Victoria. Carmen respondió demasiado rápido. Primavera de 2021. La miré fijamente. Mientras estaba en la UCI recuperándose de una neumonía y apenas consciente la mayor parte de marzo. El primo frunció el ceño. Fue cuando estuvo hospitalizado. 6 semanas seguidas, dije. Registros médicos para demostrarlo, añadió Diego. No estaba físicamente capacitado para sostener una pluma. Mucho menos firmar documentos legales. La cara de Carmen enrojeció. Luego se quedó blanca. Estás recordando mal. No, dije. Estás contando con que los demás sigamos callados. La gente ya no fingía no escuchar. Alguien cerca del bufé murmuró. Tiene razón. Tampoco estuvo en el Brum del memorial ese año. Eso fue raro. Victoria dio un paso adelante. Sus ojos clavados en los míos con una agudeza que me erizó la piel. Siempre has tenido ese complejo, siseó. Esa cosa de mártir. Desapareces durante años y luego vuelves como si fueras la salvadora. ¿Desaparezco? Repetí. Atónita. Vosotros os asegurasteis de que no supiera que se había ido. Construisteis esta ilusión para quedaros con la casa y todo lo que pudierais meter en vuestros bolsillos. ¿Crees que te lo mereces? Ella estalló. ¿Crees que una carta te convierte en la heredera de todo? Me volví hacia la multitud. Levanté la voz. No en volumen sino en peso. Me escribió hace años. Dijo, tú siempre viste a través de la niebla. Confió en mí porque hacía preguntas. Porque no le daba la espalda a las cosas que él construyó. Siguió un silencio. Luego una voz que no esperaba. La señora Greer. Apoyada en su andador cerca del seto. Carraspeó. Creo que me gustaría hablar con los agentes ahora. Todos se volvieron. Otra mujer añadió. Yo también. Un hombre del fondo, vecino. Quizá amigo del abuelo, dijo. Todos pensábamos que algo extraño pasaba con esto. La expresión de Carmen se resquebrajó. La boca de Victoria se abrió y luego se cerró. Su círculo de apoyos. Reales o forzados. Había empezado a encogerse. Diego se colocó a mi lado. En voz baja dijo. Subestimaron cuánta gente estaba mirando. Asentí. Voz baja también. No esperaba una revolución. Pero la provocaste de todos modos. Ya no parecía una fiesta.
Ni siquiera un funeral. Parecía esperar fuera de un juzgado bajo la lluvia. Excepto que estábamos en un jardín bajo luces de cuerda y lo único que caía era la fingida. La gente evitaba mis ojos ahora. Antes no me miraban por desprecio. Ahora era incomodidad. Una especie de culpa colectiva flotando en el aire como humedad. Sus copas todavía llenas pero nadie bebía. Sus bocas todavía moviéndose pero nadie decía nada real. Estaba junto a Diego cerca de las sillas plegables. Los dos observando cómo un agente de paisano salía de la casa sosteniendo un sobre blanco en una mano enguantada. Cruzó el jardín con deliberación. Sin prisa. Solo espera. Recuperamos esto de la caja fuerte del despacho, dijo. Voz baja pero firme. Es un certificado de defunción de Segovia. Emilio Vargas. Fecha de fallecimiento, marzo de 2022. Parpadeé despacio. Ese fue el año en que le envié una tarjeta de cumpleaños. El agente abrió el sobre. Mostró el sello notarial y la firma. Un primo. Creo que Javier. Soltó un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. Una mujer que no reconocí se sentó bruscamente en el borde de un macetero. Nadie habló. Cerré los ojos. Ese año había elegido una tarjeta con amapolas rojas y las palabras «Sigues floreciendo». Escribí una larga nota sobre un cliente en Barcelona que me recordaba al viejo vecino del abuelo. Incluí una foto de Diego y yo de excursión. Ya se había ido. Victoria intentó recuperarse primero. No quería alboroto, dijo. Estábamos respetando sus deseos. Quería irse en silencio. Me volví hacia ella. No. Lo borrasteis. No lo enterrasteis. Enterrasteis la verdad. Carmen intervino. Voz controlada. No hay nada ilegal en respetar el deseo de privacidad de un hombre moribundo. Alguien cerca soltó un bufido. Un vecino con cámara al cuello negó con la cabeza. Un abogado de la familia. Uno de esos primos segundos que solo veíamos cuando había bienes de por medio. Habló. Hay una línea entre privacidad y fraude sucesorio. Esto se acerca mucho a lo segundo. Y así. El aire se rompió. Miré al hombre de la silla de ruedas. Todavía sentado. Todavía fingiendo. Pero algo en él empezó a tambalearse. Los dedos se movían inquietos contra los reposabrazos. Los labios se apretaron en una línea fina. Antinatural. Entonces habló. No soy Emilio, dijo. Solo lo bastante alto. Mi nombre es Sebastián. Sebastián Vargas. Era mi medio hermano. ¿Jadeos? Murmullos y luego silencio. Apenas recordaba a Sebastián. Un nombre susurrado durante alguna de esas conversaciones familiares a puerta cerrada que no se suponía que oyera. Algo sobre una herencia. Una pelea. Una desaparición. Ni siquiera aparecía en el último directorio de la reunión familiar. Te pagaron, dijo un agente, para fingir ser él. Sebastián asintió una vez. Carmen se volvió bruscamente. Hicimos lo que teníamos que hacer para mantener unida a la familia. Victoria se aferró a su bolso. Nunca fue por dinero. ¿Entonces por qué fue? Pregunté. ¿Respeto? Porque nada de esto parecía amor. La multitud se movió como agua rompiendo un dique. La gente se dividió en grupos susurrantes. Algunos empezaron a dar declaraciones a los agentes. Otros simplemente se fueron asqueados. Unos pocos se pusieron en fila esperando hablar con alguien con autoridad. Cualquiera menos Carmen o Victoria. No me moví. No hacía falta. Ellos habían hablado. Yo había visto. La mano de Diego encontró la mía. La apreté. Llegaron más agentes. Guiando a Carmen.
Victoria y Sebastián hacia la casa para tomar declaración. Portapapeles. Bolsas de pruebas. Sebastián se quedó el último. Cara pálida. Derrotado. Pero antes de seguir a los agentes, se volvió hacia mí. Lo dejó todo a ti, dijo. Vi el testamento real. Lo decía en serio. No me inmuté. Ya lo sabía. Entonces di un paso adelante y dije lo bastante alto para que todo el jardín lo oyera. Ahora todos los demás también lo saben. El porche estaba acordonado con cinta amarilla cuando nos fuimos. Un farolillo decorativo todavía se balanceaba perezosamente encima. Atrapado en la brisa como si no hubiera estado presente en el desmoronamiento de una década de engaño. Los invitados se habían ido. Los que quedaban merodeaban cerca de los setos. ¿Susurrando? Medio esperando oír algo digno de repetir después. La mayoría evitaban mis ojos. Los pocos que no lo hacían llevaban esa mirada que dice, siempre me lo pregunté pero nunca pregunté. De vuelta en el hotel. Diego me pasó una botella de agua y se sentó al escritorio. Yo me senté en el borde de la cama. Encendí el portátil y abrí una carpeta que no había tocado en meses. Un archivo llamado simplemente Emilio. Última llamada. El vídeo cargó despacio. La respiración se me cortó cuando apareció su cara. La cara real del abuelo. Sin maquillaje. Sin máscaras. Sin actuación. Parecía cansado pero presente. Su voz era más lenta de lo que recordaba. Pero sus ojos estaban claros. ¿Si estás viendo esto? Supongo que algo salió mal, dijo. O quizá todo salió exactamente como sospechaba. Se recostó. Se frotó la sien. Nunca me dejarán hablar libremente. Pero sé lo que hago. Lucía. Mira en el cajón bajo el cepillo de madera. Un susurro de memoria parpadeó. Su banco de trabajo. El viejo cepillo de madera que me dejó pulir cuando tenía 7 años. Siempre guardaba cosas en sitios raros. Una vez pegó una nota dentro de la tapa de un interruptor de luz porque nadie mira ahí. A la mañana siguiente. Bajo supervisión policial. Volví a la casa. El jardín estaba en silencio. Unos pocos agentes rondaban recogiendo cajas. Pasé de largo la cocina y fui directa al taller. O lo que antes era uno. Ahora era un glorificado trastero. Estanterías llenas de bandejas de servir. Cajas etiquetadas decoración navideña y una Dyson rota que probablemente no funcionaba desde 2018. Pero el banco seguía allí. Arrinconado. Polvoriento y descolorido. Me arrodillé. Metí la mano debajo. Palpé hasta que mis dedos tocaron metal. El pestillo de un cajón poco profundo. Crujió al abrirse. Dentro había un solo sobresellado y un papel doblado. Abrí primero el papel. Era un boceto. Una estantería alta con muescas talladas en los lados. Las familiares notas en tinta azul del abuelo llenaban los márgenes, medidas. Tipos de madera. Recordatorios garabateados para centrar con compás en la parte inferior. En letras pequeñas y temblorosas, para Lucía. Mi única aprendiz que vale su peso. Termínala algún día o no. Solo no dejes que vendan las herramientas. El pecho se me apretó. Recordaba cuando me prometió construirme esa estantería. Tenía 24 años. Quería algo para guardar los clásicos que había empezado a coleccionar. Bromeó que la dejaría a medias solo para que tuviera que volver a verlo. Desdoblé el sobre. Una segunda copia de su testamento. Firmado. Atestiguado. Fechado casi un año antes del oficial que Victoria había agitado. Sentí algo cambiar en mi cuerpo. No solo rabia. Ni siquiera pena. Sino algo más frío. Como una hoja tranquila y afilada presionando suavemente contra la verdad. Entonces lo vi.
Arrugado. Metido a medias detrás de una caja de paños de cocina. El mismo boceto. Manchado. Aceitado. Tirado. Lo saqué. Lo desdoblé. Idéntico. La nota en la parte de atrás. Ahora emborronada. Apenas legible. Lo habían encontrado. Lo habían tirado como si no significara nada. Como si yo no estuviera destinada a encontrarlo. Me senté en el banco. El taller estaba en silencio. No del tipo pacífico. Más bien del abandonado. Del que guarda ecos si escuchas con atención. Llevaba más de un año muerto antes de que nadie me lo dijera. Pero su ausencia había empezado mucho antes. No solo ocultaron su muerte. Me borraron de su vida como una mancha. Pensé en algo que me dijo una vez después de una larga discusión con Carmen. Los muertos no son los que nos persiguen. Son las verdades que dejaron atrás. Me quedé en aquella habitación lo que pareció una hora. Quizá más. Luego me levanté. Doblé el testamento real con cuidado y le escribí a Diego. Hay otro testamento. Lo dejó a mi nombre. Encontré la prueba. Su respuesta fue inmediata. Listo cuando tú lo estés. Miré alrededor de la habitación. Metí el boceto en el abrigo y agarré el sobre como si pesara. ¿Por qué pesaba? Ahora viene el ajuste de cuentas. No volvía a aquella casa para ser oída. Volvía para ser vista. Cuando regresamos a la finca, el zumbido de confusión se había convertido en un extraño silencio. Los agentes todavía se movían por el espacio como si ahora fuera suyo. Y por una vez lo era. El sonido de botas sobre suelos de madera había reemplazado lo que antes eran risas y cristal. Entré con Diego y mi abogado. ¿Qué asintió una vez al agente principal de la puerta? No hacían falta presentaciones. Todos sabían quién era yo ahora. No porque hubiera levantado la voz, sino porque habían intentado demasiado silenciarme. El agente le entregó un portapapeles a mi abogado. Hemos terminado el interrogatorio inicial. Los resultados de identificación llegaron. Un segundo agente apareció del estudio. El ADN confirma que el hombre de la silla de ruedas no es Emilio Vargas. Sebastián Vargas. Anteriormente de Montpellier. Hermano distanciado. Sin derecho legal en la herencia de Emilio Vargas. Sin acceso autorizado a los bienes familiares. Fue pagado bajo mano para suplantar a un hombre fallecido. Asentí. ¿Callada? Por dentro todo estaba en silencio. Como una respiración contenida. No tenía planes de celebrar. Esto no era una victoria. Era un desmantelamiento. ¿Estás lista?, preguntó mi abogado. Lo miré. Tanto como lo estaré nunca. Entramos en el despacho del abuelo. Su despacho real. No la sala de catas que Victoria había intentado convertirlo. Sobre el escritorio había una carpeta sellada con cinta de pruebas. Dentro había documentos impresos. Correos escaneados. Marcas de tiempo. Todo detallando una campaña muy deliberada, registros falsos. Abogados falsos. Anuncios con fecha atrasada. Pero lo que me cortó la respiración no fue el testamento. Fue la tarjeta de cumpleaños. Una simple tarjeta con firma digital. ¿Con cariño? Abuelo. Ni siquiera necesitaba levantarla para saber que la fuente estaba mal. Emilio siempre escribía en cursiva. Dije en voz alta. Incluso con artritis. Nunca tecleaba nada personal. Uno de los analistas a mi lado asintió. Hicimos un rastreo de fuente. Ese mensaje venía de un generador de tarjetas online. Ahora hasta puedes elegir la firma falsa. Por supuesto que sí. El tipo de cosa que se usa cuando la verdad es incómoda. ¿Algo más?, pregunté.
Mi abogado deslizó otra página. Un inventario. Cuentas legales. Traspasos de fideicomisos. Las cifras eran más grandes de lo que esperaba. Pero no me inmuté. Nunca fue por el dinero. Procederemos con las demandas civil y penal, dijo con calma. Querrán negociar. Victoria estaba sentada frente a mí. Su cara había perdido toda la confianza que llevaba como maquillaje. No lloró. No habló. Pero Carmen sí. Si nos hubiera dicho que quería que lo tuvieras todo, dijo. Al menos lo habríamos planeado mejor. Incliné la cabeza ligeramente. Así que no es la traición. Es el desorden lo que te molesta. No respondió. La sala de audiencias se quedó en silencio. El único sonido era el roce de papeles y el tic-tac del reloj antiguo todavía colgado sobre la chimenea. Regalo del abuelo para sí mismo el año que cumplió 70. Se había ido. Pero ahora al menos sería oído. 3 semanas después llegó el fallo. La finca. Su casa. Las tierras. Las participaciones empresariales y los fondos restantes se transfirieron a mí. El testamento fue declarado auténtico. Los documentos falsos de Carmen y Victoria fueron inadmisibles. Contaminados por fraude. Sebastián se negó a testificar. El tribunal no lo necesitaba. No organicé ninguna fiesta. No publiqué nada. Simplemente conduje de vuelta por el camino de grava. Aparqué bajo el olmo y entré en la casa que nunca dejó de oler a cedro. Habitación por habitación. La recorrí en silencio. El estudio del abuelo todavía tenía la silla donde me leía cuentos. La cocina todavía crujía en el mismo sitio. Su bata vieja todavía colgaba detrás de la puerta como si fuera a volver por ella mañana. No toqué nada. No hacía falta. Ya era mío. Aquella noche. Justo cuando terminaba de cerrar. Llamaron a la puerta principal. Nadie estaba esperado. Abrí despacio. Una caja estaba sobre el felpudo. Sin remitente. Pequeña. Envuelta en papel marrón y atada con cuerda como si viniera de otra década. La llevé dentro. La dejé en la encimera de la cocina. Dentro estaba el reloj de pulsera del abuelo. El que siempre llevaba los domingos. Al lado. Una foto. Yo. Con 4 años. Sentada en su regazo. Un libro abierto en nuestras manos. Él me miraba a mí. No a la cámara. No había nota. Solo el eco de algo demasiado fuerte para borrarlo. No estaba lista para perdonarlos. Pero sí para dejar que me definieran. La casa era mía ahora. Legalmente. Por fin. Indiscutiblemente. Pero caminar por ella era como deslizarse en el recuerdo de otra persona. Los suelos sonaban distinto. Las paredes parecían más calladas. Era como si la casa misma estuviera esperando a ver qué clase de Vargas iba a ser yo. Me quedé en la habitación del abuelo. Los dedos rozando el borde de su cómoda. La habían limpiado. Pulido. Casi demasiado perfectamente ordenada. Ni rastro de sus peines. Sus monedas sueltas o los 3 libros de bolsillo que siempre rotaba. No había sido el duelo lo que había limpiado aquel lugar. Había sido la culpa fingiendo ser cierre. Habitación por habitación. Me moví como si estuviera pelando pintura. Encontré las gafas del abuelo enterradas bajo una bolsa de vitaminas caducadas. Su delantal viejo de ebanistería colgaba detrás de la puerta de la lavandería. Escondido bajo una chaqueta que Carmen había llevado una vez a una cena de Navidad. Recogí lo que importaba. No para conservarlo. Sino para encontrar paz. Algunas cosas las guardé. Otras las puse suavemente en la pila de donación sin dudar.
En la cocina estaba clasificando viejos documentos y facturas cuando oí un suave golpe en la puerta mosquitera trasera. Me giré y la vi, Linda. El ama de llaves que había estado con nosotros intermitentemente más de 10 años. Vine a recoger mi último cheque, dijo. Voz baja. Casi avergonzada. Claro, respondí. Apartándome. No entró del todo. Solo se quedó cerca del umbral mientras yo rebuscaba en el cajón del escritorio. Cuando le entregué el sobre. Se detuvo. Preguntaba por ti todos los viernes. Mi mano se quedó en el aire. Todos los viernes, repitió. Daba igual de qué humor estuviera. Preguntaba si habías llamado o si alguien había sabido de ti. Hasta bueno. Ya sabes. Asentí. No vinieron lágrimas. No hubo derrumbe. Solo ese pequeño y firme reconocimiento en el pecho. Esa voz dentro de mí susurrando, no lo imaginaste. No te olvidaron. Linda me miró de una forma que no había visto en años. Una mezcla de lástima y respeto. Se fue sin decir más palabra. Me quedé allí sujetando el borde de la encimera. Los ojos clavados en una mancha del linóleo que nadie había conseguido quitar nunca. Aquella noche entré en el taller. No encendí la luz. Me senté en el banco. El mismo donde una vez me enseñó a lijar sin prisa. Lo imaginé allí. Mangas subidas. Serrín en el pelo. Voz firme como siempre. Pensaban que tú eras su legado, susurré. Pero yo era la que recordaba tu risa. Ellos te escondieron. Pero yo seguí construyendo. No contestó. Por supuesto. Pero el silencio no estaba vacío. Más tarde saqué un cuaderno y escribí una carta que nunca pretendí enviar. Queridas Carmen y Victoria. No hay buena forma de empezar esto. Así que empezaré aquí. No ganasteis. No me borrasteis. No lo borrasteis a él. Lo que hicisteis fue egoísta. Calculado y cruel. Mentisteis con la clase de confianza que solo viene de la práctica. Pero yo sigo aquí. No escribo por venganza. Escribo porque necesito decir estas palabras en voz alta. Aunque sea solo una vez. Él me eligió. No por la finca. No por la casa. Por los recuerdos. Por las partes de sí mismo que no confiaba a nadie más llevar. Vosotras perdisteis una casa. Yo recuperé mi nombre. Doblé la carta y la metí en la parte de atrás del cuaderno de bocetos que el abuelo me regaló cuando cumplí 16. El mismo que había tallado mis iniciales. Ese cuaderno se quedaría aquí. Al cerrar con llave por la noche, capté un movimiento cerca de los escalones delanteros. Una niña del barrio. Quizá de 7 u 8 años. Estaba agachada junto al porche. Se levantó rápido al verme. Me hizo un saludo tímido y salió corriendo por el sendero. Abrí la puerta y miré abajo. Una piedra pintada estaba sobre el felpudo. Azul pálido con letras blancas. Un sol dibujado en una esquina. Bienvenida a casa. La cogí despacio. La sostuve en la mano y susurré a nadie. Quizás sí lo esté. La luz de la mañana se derramaba por el porche. Dorada y tranquila. Calentando los bordes de las tablas como si nada hubiera pasado aquí. Estaba descalza. Café en mano. La cerámica fresca anclándome mientras miraba el correo electrónico brillando en la pantalla del móvil. Fallo judicial definitivo. Finca de Emilio Vargas transferida íntegramente a Lucía Vargas. No hay apelaciones pendientes. Estaba hecho. No impugnado. No retrasado. Mío. Todo. No sonreí. En cambio. Exhalé. El viento agitó la mosquitera del porche. Trayendo el olor a pino y a lo que sea que huela la paz cuando por fin deja de intentar demostrarse a sí misma.
Más tarde aquella tarde firmé un sobrecertificado y se lo entregué a mi abogado. Dentro había 3 cosas. Una copia del testamento original del abuelo. Las órdenes de decomiso legal emitidas por el tribunal y una nota escrita de mi puño y letra. No perdono nada. Olvido menos. Estáis borradas de esta casa de la misma forma en que intentasteis borrarme a mí. Ese mensaje no era sobre venganza. Era sobre límites. Habían intentado hacerme invisible. Ahora ellas no existían aquí en absoluto. La semana siguiente me reuní con una organización sin ánimo de lucro local y puse en marcha el papeleo para vender cada pieza de la remodelación hortera que Victoria había instalado. Arañas. Encimeras de mármol. Aquella horrible mesa de comedor lacada que había traído en avión desde Marbella. Todo fuera. Los beneficios financiaron una beca a nombre del abuelo para mujeres que estudiaban ebanistería. Beca completa. Herramientas incluidas. Sin bombo. Sin placa. Él construía, le dije a la directora del programa. Yo continúo. Y lo dije en serio. La historia saltó a internet 2 días después. Titular: familia finge cumpleaños de abuelo para robar herencia. Nieta olvidada destapa la verdad. No di entrevistas. No busqué foco. Pero el mundo no siempre espera permiso. Miles de comentarios inundaron. Gente con sus propias versiones de ser borrados. De ser expulsados por quienes compartían su sangre pero no su amor. Una mujer escribió: no solo sobreviviste. Lo expusiste. Otra: le diste voz a todos los que nos dijeron que guardáramos la paz al precio de nuestra verdad. Leí cada mensaje. No para que me validaran, sino para recordar que no era la única. Diego me encontró aquella tarde en el salón. Había pintado las paredes del azul suave que al abuelo le encantaba. El mismo color que decía que le recordaba las mañanas tempranas en el lago. Tengo algo para ti, dijo, dejando una cajita envuelta sobre la mesa. La abrí despacio. Dentro había una placa de latón: Taller de Ebanistería Lucía Herrera. La garganta se me cerró. La llevamos juntos al cobertizo que había pasado los últimos 3 fines de semana restaurando. Polvo fuera. Herramientas limpias. Madera nueva apilada en la esquina. Monté la placa junto a la puerta. No para honrar un nombre, sino para marcar una promesa. Más tarde aquella noche, sola en la casa, vagué por el despacho del abuelo. No por nostalgia. Quizá por costumbre. Los cajones del escritorio estaban casi vacíos ahora. Limpios y reorganizados. Pero un cajón, el de la derecha, se atascó ligeramente al tirar. Dentro había un solo pájaro tallado. Nogal pulido. Del tamaño de la palma de mi mano. En la base, tallado en letras diminutas, para la que me vio. No lo que di. Lo apreté contra el pecho. La casa estaba quieta. El pasado ya no pesaba como antes. Simplemente descansaba. Coloqué el pájaro en el alféizar de la ventana donde la luz pudiera encontrarlo cada mañana. No te olvidarán, susurré. No ahora. No después de todo esto. No solo recuperé la casa. Recuperé la historia. La mía. La suya. La nuestra.